¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más, a un episodio muy interesante que la verdad tenía muchas ganas de grabar. Me encuentro pues con un gran amigo, un personaje de aquí de San Juan del Río, que sobre todo pues yo considero, mi estimado, no es por hacerte la barba ni mucho menos, pues un erudito, en la extensión de la Muchas palabra, gracias. sabes mucho de historia, ciertas cosas, y no quería dejar pasar la oportunidad de invitarte a participar en este podcast donde creemos que siempre hay un buen tema para conversar. En esta ocasión vamos a hablar de un personaje pues famoso, podemos decir en todo el mundo, el mexicano más famoso de todo el mundo, originario y oriundo de la tierra aquí sanjuanera, es decir, Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa. Mi estimado, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Tito? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Pues un gusto estar aquí contigo. Te agradezco la invitación. La habíamos pospuesto como 2, 3 veces. Varias, la agenda, somos personas muy ocupadas, la gente comprenderá. Andamos con toda la agenda saturada. No, no, para nada. Pues no había habido oportunidad. Pero pues nos damos un tiempito para echar una buena platicada. Y qué mejor que de Francisco Villa, ¿no? Es correcto. Fíjate que en cuanto a este personaje hay mucha información, hay muchos temas, hay muchos autores, tanto para bien o para mal, pero yo veo hablar gente desde otras partes del mundo y nunca, fíjate, rara vez le he puesto ahora sí que identidad o alguna persona, he identificado a alguna persona sanjuanera que pueda hablar de Pancho Villa, ya sea por conocimiento familiar, por conocimiento histórico, por referencias lógicamente pues aquí de la región, vaya la redundancia, y qué mejor oportunidad pues que platicar con gente como tú que sabe acerca de este personaje completamente, pues ahora sí que paisanos, que tú nos platiques qué es lo que tú sabes y si pudieras responder algunas de las preguntas, algunos de los mitos que rondan en cuanto pues a este gran personaje. Primero que nada, pues además de que te presentes, que le comentes a la gente cómo nació por ahí tu pasión por Francisco Villa, por qué te has interesado en indagar mucho sobre él. Bueno, antes que nada, gracias por la presentación. Básicamente, todo el tiempo, desde que estaba, no sé, secundaria más o menos, me llamó la atención y me llamó la atención por el hecho de que, como lo dices tú, hay mucho mito, leyenda y cosas reales que tienen que ver con Francisco Villa, pero a mí siempre me ha llamado la atención la historia en el sentido no tanto de las fechas o los sucesos, siempre me ha llamado más la atención de lo que está detrás de esos sucesos históricos. Hace poco ahí el honor de que me invitara al Museo Francisco Villa a dar pues unas pláticas acerca de Francisco Villa, precisamente. Y les decía yo que, pues sí, sabemos, ¿sabes qué? Nació en San Juan del Río, o intervino en la Revolución Mexicana, o en tal o cual fecha se hizo famoso por eso. Pero yo iba más allá, o sea, yo siempre decía, ¿qué es lo que hubo detrás? O sea, te hablan, por ejemplo, de las crónicas y múltiples documentos y bibliografía te dice, Francisco Villa fue el encargado de comandar una división de más de 30,000 hombres, la famosa División del Norte, ¿no? Y dices, bueno, o sea, te pones en el contexto y dices, 30,000 personas, ¿cómo los armaban? ¿Cómo les daban de comer? ¿Cómo abastecían de agua a los caballos? O sea, todas esas cosas, los detalles que hay detrás. O sea, cómo los puedes liderar, ¿no? Desde el punto de vista, ahora sí que la inteligencia o la habilidad para mantenerlos todos atrás de un objetivo, ¿no? Así es, pero además de eso, los detalles que rodean, o sea, ponte ahorita a pensarlo, o sea, si tú lideras 30,000 personas, independientemente que seas un gran líder o que tengas cualidades para dirigir, la logística de manejar a esos 30, o sea, yo decía, bueno, las batallas en Chihuahua, eh, 30,000 hombres, ¿cómo los mueves? ¿Cómo les comunicas? O sea, a 30,000, ¿cómo les dices?
y ya todos encarrilados contigo, pues, ¿cómo los alimentas? ¿Cómo alimentas a ellos, a los caballos? ¿De dónde te abasteces? ¿Cómo le haces? ¿Y cómo lo mantienes tanto tiempo, no? Porque a lo mejor podemos leer, como dices tú, la crónica o el contexto nada más en una referencia de un párrafo, 5 párrafos, pero estos movimientos fueron de meses, fueron de años. Fueron años, fueron más de 10 años de guerra civil en México, bueno, del 13 al 20, que es prácticamente cuando Pancho Villa se rinde en 1920, pues son 7 años de guerra civil, en los cuales dices, pues cómo sobrevivían, ¿no? O sea, cómo Pancho Villa traía, cuando ya al final de la etapa guerrillera de Villa, dices, pues traía 500 hombres, atacó Columbus en Estados Unidos con 500, y pues cómo los mueves y cómo le das de comer a los caballos y cómo le haces, ¿no? Hay muchas historias en cuanto a las estrategias que tú, mejor que nadie, pues las conoces, ¿no? Primero que nada, pues para ir sentando el precedente, ya dices por qué te gustaba, por qué te comenzó a gustar Pancho Villa, y comenzar desde la parte, desde dónde es originario. He visto múltiples videos, personas de otros estados que han tenido el atrevimiento incluso de decir que es hasta de su misma región o de su mismo estado. Hay personas de Chihuahua que te atestiguan y pueden dar casi hasta su vida, su alma, asegurando que Pancho Villa es de Chihuahua. Y ahí te va mi punto de vista. Algunos dicen, hay un video muy famoso en las redes sociales, circula de un influencer de Zacatecas que grabó hace aproximadamente unos 2 años aquí en Pánuco de Coronado. Entonces en Pánuco hubo una persona que trabajaba en el registro civil que dice que Pancho Villa nació acá en Pánuco de Coronado y que ahí estaba su acta de nacimiento y que él tuvo la oportunidad de ver en los libros antiguos donde te llaman los registros de las personas que era de allá. Aquí mismo en San Juan del Río muchos dicen que es de La Coyotada, otras personas de la comunidad dicen que de Río Grande, pero tú, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Desde dónde es? Yo en lo personal, fíjate, en una ocasión tuve la oportunidad de visitar Veracruz, pero ¿para qué es importante esto? Porque si tú has ido a la Ciudad de México, cuando vas a tomar el camión, en este caso yo andaba en camión, de México hacia acá, tienes que transbordar de la Central del Sur a la Central del Norte para poder venirte acá a la capital duranguense. Entonces, en el transcurso, el taxista me dice, oiga, usted tiene acento norteño. Y le digo, sí. Me dice, ¿dónde es? Sí, me dice, ¿dónde es? ¿De Chihuahua? Le digo, no, soy de Durango. Dice, sí. Dice, pues de ahí Chihuahua, dice, se parece, usted habla como lo de Chihuahua, tiene así parecidón. Y ya me dice, pues de allá es Pancho Villa, ¿da? Y le digo, no, señor, de hecho yo soy, ¿de dónde es Pancho Villa? Del mero pueblo, fíjese. Chis, que no es de Chihuahua. Le digo, no, Pancho Villa es de San Juan del Río. Y después le di, hasta ahorita le doy la razón a una persona un chihuahuense que me dijo, fíjate, sus palabras, me dijo, tienes la razón. Doroteo Arango nació en San Juan del Río y Pancho Villa nació en Chihuahua. La leyenda nació en Chihuahua y dije, no, la neta sí. Así se lo acreditan, ¿no? Y ahí me apañó, la neta, dije, pues. Fíjate que, bueno, a mí en lo particular, ahorita te lo decía, me encanta la historia. Y a lo largo del tiempo he tratado de conocer acerca de varios personajes. No sé, te hablo desde la época de la conquista española, la independencia, la reforma, la Revolución Mexicana y la post-revolución. Hay miles de personajes que ha dado México que son importantísimos en su vida histórica. Pero estoy casi seguro y muy difícilmente me equivocaría si te digo que Pancho Villa es el personaje más popular, pero alrededor del cual se han tejido más mitos, leyendas, historias, anécdotas. Y esa parte es emocionante porque dices, bueno, yo como sanjuanero, o sea, soy del lugar de donde nació un personaje que mundial, es sujeto de muchas interpretaciones, desde diversos enfoques puedes abordar el tema de Pancho Villa. Sí es cierto, es un personaje conocido a nivel internacional, pudiéramos decir que a nivel mundial, porque pues en Europa te conocen muchos lugares de México y muchos europeos te pueden decir, México, Pancho Villa. Pues no se diga en América Latina o
o sea, basta más con verlo en los Estados Unidos. Lo cierto es que inevitablemente podemos dudar de que Francisco Villa nació un 5 de junio de 1878 en La Coyotada. Así es. Que La Coyotada no era como tal una ranchería, sino era parte de un ejido, del ejido de Río Grande, y era un caserío que estaba al pie del río y colindando con lo que hoy conocemos como la comunidad de Río Grande. Ahí nace Francisco Villa, pero es tan potente la leyenda y la historia acerca de Villa que hasta para algo tan que pudiera ser tan simple para entender como dónde nació, se han hecho debates acerca de dónde nació. Sí, completamente. Te digo, ya para que te aseguren que hay un acta o hay un registro civil, sí, ya quiere decir a lo mejor que debe de haber algo real, ¿no? O sea. Y si le buscas en registros te sorprenderías porque hay teorías hasta de un Francisco Villa colombiano. Es correcto. Tengo un amigo que es oriundo de su familia de San Lucas de Ocampo y dice, mi abuelita decía que era de San Lucas. Que Pancho Villa es del 10 de octubre, elegido desde octubre. Sí. Entonces, la verdad. hay como mil teorías de dónde pudo haber nacido y desde las más carentes de sentido hasta las más fantásticas que te dicen que lo aventó en la puerta del castillo de menores y que de ahí salió. Fue un aborto esa no me la castillo. sabía. Ahorita que dices algo indudable, fíjate, me tocó cuando era seminarista con el padre Lupe. Hubo un proyecto del cual se querían llevar, creo que el acta de bautizo, ¿no? Que está aquí en la parroquia. En la iglesia. En la iglesia de San Francisco de Asís. Y le hacían propuestas, e incluso por ahí me parece que el Instituto Nacional de Antropología e Historia quiso intervenir. Y que le dijo, no, yo ahorita estoy encargado, soy capellano, vicario de la parroquia, pero yo no me puedo atrever a darles ese documento tan importante porque es patrimonio, pues sí, de la nación, pero es sanjuanero, me linchan aquí. Y ahí se dice que ahí se quedó, ¿verdad? Pero luego también hay otras historias que dice que el acta de bautizo anda por ahí en el mercado negro, ¿no? Junto con su cabeza y junto con las balas que le habían por ahí ahora sí quedado. O sea, hay tantas historias, unas de las más chuscas o curiosas que a mí me llegó ahora sí que investigando y todo eso. Fíjate, ¿sabías tú que incluso dentro del santerismo, la espiritualidad o la brujería ha sido mencionado Pancho Villa como un ente potente para hacer, hacer fechorías o hacer milagros? Claro. Hace algunos años corría por allá la historia de que una persona en Cuencamé, aquí Durango, una señora que se dedicaba pues a la brujería, decía que ella que tenía muchas imágenes de Pancho Villa porque cuando hacía sus procesos, sus rituales, dice que invocaba el espíritu tan poderoso de esta persona para poder hacer pues, lo que ella necesitaba, ¿no? Los encargos que le daban. Entonces, ¿hasta dónde llega el mito, la leyenda? Pues este personaje completamente pasa hasta la barrera física, la espiritual, ¿no? Imagínate lo que pensaría Pancho Villa, que era el más ateo de todos los ateos que ahora lo anden relacionando con cuestiones divinas, ¿no? Sí, o sea, es parte de todo lo que te decía anteriormente que rodea al fenómeno de Francisco Villa. Si nos apegamos a la cuestión estrictamente histórica, pues sí es evidente que Villa nació en San Juan del Río. Siempre va a existir también el tema con los vecinos de acá de arriba de Chihuahua que dicen que en Chihuahua se hizo la leyenda. Pues sí, pero a final de cuentas la leyenda que se forma después de todas las hazañas y después de toda la vida y obra de Francisco Villa, pues nació en San Juan del Río. Eso es indudable y eso pues no lo podemos cambiar. ¿Nombre de pila? José Doroteo Arango Arámbula. José, es el nombre José que muchas personas llegan a desconocer. Doroteo Arango Arámbula. Y todavía hay pues descendientes, lógicamente, de tantas esposas que tuvo, de tantas, pues ahora sí que balas perdidas dentro de todo su proceso en este plano terrenal. Pero de las familias reconocidas históricamente, pues son por acá las familias que están en Parral, ¿no? Me parece. Todavía queda una persona, ¿no? Un nieto, no sé qué, bisnieto. Hay porque tiene incluso nietos, hay bisnietos.
Hace poco, ¿qué fue? En la feria, me parece, sí, en la feria en octubre pasado. No sé si recuerdas que aquí en la plaza de San Juan del Río pusieron una exposición sobre Francisco Villa y el encargado de traer todo el proyecto y toda la infraestructura que montaron ahí, que eran estantes y fotografías, es un nieto, bueno, debe ser bisnieto de Francisco Villa. Porque creo que eran hasta conocidos algo en la política o la gestoría social. Si no mal recuerdo, tenían alguna asociación civil. No me acuerdo, pero estoy seguro que algo tuve que haber visto al respecto. Y hay muchos temas que rodean, que rodean incluso a descendientes de Francisco Villa. Hace tiempo leía acerca del tema del crimen organizado, pues ahora sí que de un jefe de Lampa de los años 60 en México, 60, 70 en Tamaulipas. No voy a decir el nombre para no, Para no entrar en para no detalles. entrar en detalles. Es famoso porque mató a un hijo de Francisco Villa en uno de sus restaurantes allá en Reynosa, Tamaulipas. Como sabes, nosotros teníamos un negocio aquí en San Juan del Río, un restaurante. Y alguna vez, de esas tantas veces que han venido a cuestiones a la coyotada de difusión y todo eso, fue un hijo de Francisco Villa. Ya estaba grande el señor, él vivía en California. Entonces, sí hay descendencia todavía de Francisco Villa y muchas de las veces pudieras decir, nada, pues es que están lucrando con la imagen de Villa. Casi no. Pero, pero pues de alguna manera lo siguen difundiendo, ¿no? Pues la proyección continúa, fíjate, todavía a pesar de los años hay mucha mercadotecnia alrededor de su imagen, Así de su es. diseño. Mismo ahí en Chihuahua tú puedes caminar por cualquier ciudad que sea y tiene que haber un logotipo, tiene que haber un llavero, tiene que haber una herradura, tiene que haber un pedazo de cartón con Pancho Villa, el Centauro del Norte y Yo te aseguro categóricamente, sin temor a equivocarme, que el mayor merchandising histórico de personajes en México lo encabeza Francisco Villa, porque si no encuentras, digo, al menos acá en el norte, ¿verdad? No sé en el sur, pero por ejemplo en México hay un bar, era una cantina, ahorita se me olvida el nombre, creo que se llamaba La Central o La Fuente me parece, donde Villa entró y tiró un balazo y tienen ahí el balazo. Todavía. Nunca resanaron. Y Ese es acá en el norte, pues no vas a no va a haber ningún restaurante en Chihuahua, por ejemplo, donde no haya alguna foto de fotografía, Villa, exacto. o en algún taller mecánico está, no sé, la modelo de moda y luego está a un lado Pancho Villa en su Con caballo. las dos morritas, ¿verdad? Sí, Fíjate, sí. hablando de eso, en esa visita que te digo de Veracruz, se me hizo muy curioso por las personas que han tenido la oportunidad de que nos ven de otros estados, pues la gastronomía es muy diferente, aunque sea el mismo país, la gastronomía pues varía muchísimo. México es tan maravilloso que hasta en la comida es tan diverso. Hay diversidad en todos lados. Fíjate, en esa ocasión que fuimos precisamente a Veracruz, pues ya estábamos aburridos, porque fuimos a Coatzacoalcos, tío, allá con mi tía. Saludos a la tía Licinia. Ya estamos aburridos de los mariscos, estamos aburridos de los frijoles negrotes, de las hamburguesas, de las pizzas. Decíamos, ay, pues algo como un burrito, una gordita, algo así como más norteñón, ¿no? Algo de Durango. Una barbacoa, lo que sea, algo así. Ajá. Y dijo, pues hay un restaurante de birria, vamos a la birria. Y fuimos a la birria y adentro muchos cuadros de Sí, Pancho Villa. Y ya yo así era pintada. Yo soy donde es este vato. Sin duda alguna, el dueño del restaurante era fan de Pancho Villa. Todo. O sea, todo estaba caracterizado y adecuado a la imagen y de a la Pancho vez Villa. me sentí lejos, pero a la vez cerca. Dije, ay, de Sí, mis pues, tierras, cómo ¿no? no, ¿Cómo no? cómo Se no. siente uno, le da orgullo, por eso es que también llama la atención Claro. hablar de este tipo de temas. Vamos en la cuestión de los mitos. ¿Cómo surge la historia de Pancho Villa? ¿Por qué José Doroteo Arango Arámbula se convierte en el legendario Pancho Villa? Fíjate que tú debes de saberlo porque me consta que tienes varios conocimientos de cuestiones históricas.
Generalmente en México, y no nada más en México, o sea, en diversas partes del mundo, es más, no vayamos más lejos, vámonos 1000 kilómetros allá arriba y en Estados Unidos, la historia siempre la construyen a base ¿De quién gana? o de alguna cuestión fantástica o de algo que se sacan de la manga para decir, vamos a fincar en función de esto la historia. Y con Pancho Villa, pues no es la excepción, cabrón. Pancho Villa... siempre van a decir, bueno, pues ¿por qué se hizo como se hizo? No, pues es que querían abusar de la hermana. De la hermana, luego, que... Siempre tiene que haber una historia... humilde y a la vez maravillosa, y a la vez de crecimiento personal y todo. De un punto de inflexión, ¿no? Que de la nada se convierte en un todo. Y además de dudosa procedencia, porque dices, bueno, ¿a quién le consta que el hacendado quería ir con la hermana, ¿no? O que quería pasarse de lanza, ¿no? De lanza. Y pues Pancho Villa salva a la hermana y es el superhéroe. O sea, hay que ver las cosas. Y se escapa. Hay que ver las cosas como son, porque en gran parte, y esto es bien importante decirlo, yo siempre en San Juan del Río, y soy una de las personas que siempre ha dicho que a veces es una pena el hecho de que nosotros que somos de aquí no conozcamos acerca del tema. Es increíble que no haya tanta gente a la que le llame la atención. Es respetable también, ¿verdad? A lo mejor no te interesa, pero para cuestiones de poner a San Juan del Río en el mapa, pues sería bueno que supiéramos un poquito del tema. Sí, claro, mínimo acervo cultural de lo más general que hay, ¿no? Porque, pues a veces si te cae un turista, pues ya sabes qué decir, ¿no? Exacto. Y yo siempre he dicho que si no contamos la historia como es, muy difícilmente a la gente le va a interesar. ¿Por qué? Porque esto viene desde que somos niños. Pues la historia no nos la enseñan. O sea, cuando nos van en la primaria o en la secundaria, cuando nos van a hablar de un personaje histórico, pues el profe no te va a decir los puntitos negros o los pecadillos que tenía, ¿no? Un ejemplo bien claro es con Miguel Hidalgo. O sea, Miguel Hidalgo a mí me apasiona porque Miguel Hidalgo... En la escuela nos dijeron, pues era un cura y era un padre. Era así súper recto. Y sonó las campanas y alebrestó a la raza y nos dio la libertad en contra de los criollos y los franceses, los que tenían... Pero si tú te pones a ver la historia de Miguel Hidalgo, no, o sea, pues, era un padre a todo dar. Y para empezar, pues no era ni siquiera como es la imagen, ¿no? Exactamente, o sea, para empezar la imagen no es, pero independientemente de eso, o sea, era un padre que... le gustaba el reventón. Oye, y se iba de fiesta. No, y que tenía mujer y que tenía varios hijos regados y que sí, le gustaba el chupirol y que era loco. Por eso es que también se animó a hacer este tipo de cosas, que no fue solo, ¿no? Se le pinta a él como la premisa que inició la historia, pero hay un contexto todavía. Hay todo un contexto detrás. Pero si tú analizas al personaje como es, o sea, si tú lo puedes tocar y lo puedes... poner a la par, o sea, decir, pues tenías pecados como todos. Claro. Fíjate, hay una historia y eso te lo voy a dejar de tarea que lo cheques si es real o es mentira. Hace un chorro de tiempo llegué a leer un artículo donde decía que Miguel Hidalgo, antes de iniciar pues este movimiento social, ya había estado excomulgado. Es por eso que también ya tenía él como que... ya le valía. Ya tenía la libertad de hacer y de darle cranca a los que se le cruzaran. De hecho, sí. O sea, de hecho, él tiene muchos problemas con el clero en ese tiempo. Y tenía... supuestamente sí existe el oficio donde casi un mes antes ya él estaba excomulgado. Ya no lo reconocían como parte del clero. Y de los cuales pues vienen las letanías donde la iglesia le dice un chorro de cosas pero feas, ¿no? Sí. Que le escupen casi en la cara, en palabras, en texto. Y dice uno, su mecha, ¿a poco así es el proceso del excomunio? Cuando le dije, esa es una rayadota. Sí, o sea, es que es lo que te digo, muchas de las veces nos quedamos con la versión oficial, entre comillas la versión oficial, pero si no puedes tú palpar o tocar al personaje, pues no lo vas a entender. O sea, Hidalgo interpreta la Biblia de una manera totalmente diferente. Dice... leí un libro hace muchos años que te decía, bueno, él cuestiona, dice, pues sí, en Belén nació un niño y había un pesebre y un burro y, oye, espérate, pues, eso no puede ser. Entonces, en la medida en la que uno empieza a entender y a tocar o a sentir que son de carne y hueso los personajes, en esa medida te puede despertar cierto interés.
En el caso de Pancho Villa, eso es lo que yo siempre he pensado, de que asimílalo e interprétalo como en realidad era. Hay personas, no diré nombres, que incluso yo conozco, que te hablan con una idolatría de Pancho Villa, y si hay alguien que le dice, no, es que espérate, pues era un violador y era un ratero. Era un asesino, se robaba a las muchachas. Exactamente, o sea, dices, no, o sea, si tú no entiendes, particularmente en Villa, que Pancho Villa fue lo que fue por todo eso que lo rodeaba, por todo ese entorno en el que se desenvolvió, en realidad no le vas a entender a la vida de Villa. Si tú te quedas como que Pancho Villa fue el héroe de la revolución y fue el que nos dio la revolución, le quitó a los pobres, a los ricos para darnos a los pobres. El estilo Robin Hood. Si te quedas nada más con esa, pues en realidad te estás quedando con una parte bien pequeña de la vida de Pancho Villa. En cambio, también está el otro extremo, están los que te dicen, es que Villa era un ratero y era un ladrón y a donde llegaba violaba a mujeres. Pues sí es cierto, o sea, es verdad, pero no nada más será esa parte. Entonces, en la medida en la que tú desnudas al personaje, en el sentido estricto de entender sus errores y sus aciertos, como tú o como yo los cometemos todos los días, en esa medida puedes decir, me interesa el personaje, me interesa saber. Pero si te quedas con la idea de que era bien fregón y salvó al país y nada más con eso, pues el análisis es muy pobre. En el caso de Francisco Villa, por eso a mí es por lo que siempre me ha llamado la atención, porque si lo interpretas desde el todo y no nada más desde una parte, es cuando te apasiona decir, caray, pues, o sea, sí tenía talentos, sí era esto, sí era lo otro, a pesar de sus defectos, o sea, sus virtudes y la leyenda que nace cuando Villa muere, pues se entiende. En la medida en la que tú no entiendas a Pancho Villa como un ser humano, como tú y como yo, común y corriente, que se levantaba en las mañanas y encabezó una revolución y que le daban ataques de cólera y mandaba a fusilar mujeres, pues no lo vas a entender. Tampoco puedes decir, no, es que como lo tienen estigmatizado ahorita, hay 2 o 3 autores que tengo ahí en el Twitter y una vez leí un libro de un chihuahuense que se llama Reidesel Mendoza, que o sea... es precisamente del que tengo precisamente aquí. Ahí tienes la foto. Sí. Aquí o sea, el tipo está fuera de contexto en el sentido de que está muy radical. Te habla de lo malo, pero muy, muy malo. O sea, le mete Fíjate, mucha cuestión que no va. Mira, quiero que me digas nada más lo que tu punto de vista desde el prólogo, ¿no? La sinopsis de este libro. Reidesel Mendoza Soriano. Ese libro pues habla de los crímenes de Francisco Villa desde un punto de vista supuestamente, él dice, objetivo, real, y lo que era el personaje, como dices tú, desde la orilla. De hecho, creo que el libro se llama Los Crímenes de Francisco Villa. Fíjate nada más la coincidencia. Crímenes de Francisco Villa. Ahí te va. Y no van a pensar que es actuado. Y está muy duro, Ni de chiste sabía que ibas a hablar de ese libro. Está muy duro. Yo en lo personal, libro lo encontré indagando un poquito. También lo escuché en un podcast que se llama Leyendas Legendarias. Sí. Y comenzaban a hablar de este tema y dije, no, ya tengo la persona perfecta que me gustaría algún día hacer un debate con esos vatos. Fíjate nada más. Francisco Villa es un ícono indiscutible de la Revolución Mexicana. En la cultura de masas fue erigido como el defensor de las causas populares. Su biografía es una mezcla de historia y leyenda. Su nombre es ampliamente reconocido. No obstante, la construcción de su mito ha dejado de lado una parte oscura que autores filovillistas han negado, minimizando e incluso justificado los crímenes cometidos contra la población civil. En algunas localidades del norte de México es el resentimiento y el dolor lo que evoca la figura del legendario guerrillero. Hombres, mujeres y niños de todas las edades fueron víctimas de los excesos de Villa, además de prisioneros de guerra, excolaboradores, políticos, empresarios, funcionarios públicos, sacerdotes, religiosos y personas de diversa condición social, acusados de traidores y asesinados sin juicio previo. Mención
Aparte merecen las agresiones sexuales contra mujeres y niñas. El propósito de este libro es dar voz a víctimas anónimas de una guerra fratricida, rescatar del olvido la tradición oral de los pueblos y reflexionar sobre esta faceta poco abordada del personaje que es incómoda para muchos y que contradice en gran medida del discurso oficial de la historia nacional. ¿Sabes cuántas páginas tiene el libro? No dice aquí cuántas. Yo lo leí. Lo ¿ya leí te lo hace leíste? como 3 años. Uh-huh. El libro trae como 160 páginas, una cosa así. De las 160 páginas, el 85%, es decir, o sea, casi te dicen así que Villa se levantaba en las mañanas y comía niños y luego en las noches se iba y violaba a todas las mujeres que se encontraran en el monte, y el otro 15% te habla del contexto histórico. No, te habla de todas las quejas, de las supuestas quejas de la gente, que no lo dudo. O sea, las fuentes de consulta de acá de mi amigo... De Reyes el Mendoza Soriano. No dudo que sean fidedignas, pero no puedes tú catalogar a un personaje desde un enfoque. Ese es el tema, es lo que te he dicho todo este tiempo, de que sí es cierto. Es cierto... digamos relativamente, porque cuando le metes más ficción para vender libros, pues entonces va a ser así. Esto, tomar todas y aventarlo nada más a un libro donde a lo mejor, pues, como dices tú, tuvo que ver, ¿no? En el contexto, por ejemplo, aquí cercano del pueblo. Recuerdo la historia de mi abuela que decía que un tío de ella se lo quería llevar Pancho Villa. Tú sabes, cuando andaba reclutando raza, había gente que con orgullo se iba. Sí. Y algunos que no querían broncas o no se querían involucrar decían, no, nos van a dar cuello, mejor yo aquí me quedo. Y que como él no se fue, cuando regresaron, los que regresaron de los primeros por ahí encuentro que tuvieron, que dijeron, a ver, ¿quiénes fueron los traidores que no quisieron participar? Y dicen, no, y mi tío contaba que él se escondía en los cocedores porque lo andaban buscando, los cocedores de pan. Para que no se lo llevaran. No, porque se lo querían, le querían dar cuello, porque no se ve para que ya lo mataran porque no se quiso ir. Porque no se quiso ir. Y hay una historia muy sonada que yo te aseguro que aquí la escuchaste, que era que se llevaba a mujeres y que en una ocasión estacó a una mujer y que la reconocieron por un collar que traía y que no sé qué. Leyendas, mitos y leyendas. Mitos y leyendas. Esa historia es súper sonada, pero desde el punto de vista histórico, pues Pancho Villa es un personaje que en un punto de vista pues es coyuntural, ¿no? Surgieron tantas cosas, Zapata en el sur, Pancho Villa en el norte, Madero hablaba con espíritus allí en Estados Unidos. O sea, hay tantas cosas dentro de cada personaje que en un punto todos convergieron y surgió lo que surgió. Pero, como dices tú, extraen desde diferentes épocas, momentos y situaciones en un puro libro. Yo cuando lo vi dije, eso está muy radical. Y si los asimilas así como dices tú, es cuando te genera interés estudiarlos. Te voy a poner un ejemplo así muy claro. En 1915, o sea, ¿cómo interpretas a un personaje como Francisco Villa? Precisamente así, con sus defectos y sus virtudes. Probablemente más defectos, probablemente más virtudes. En 1915, en enero de 1915, cuando Francisco Villa, después de las batallas de Zacatecas, que ya llega triunfante a la Ciudad de México y se encuentra con Zapata en la Ciudad de México, que ya estaba declarada la guerra contra Venustiano Carranza, en 1915 Villa llega a la Ciudad de México. O sea, en México los fríos son muy característicos. En enero, pues no es la excepción. Hay un pasaje en su estancia en México que le llaman la Brigada de los Niños. Francisco Villa recorre con una patrulla entendamos patrulla, un contingente a caballo de soldados y oficiales, las principales calles del centro de la Ciudad de México, y recluta, más que decir recluta, recoge niños que estaban en situación de calle y los manda en un tren a Chihuahua y los mete a la escuela en Chihuahua. Entonces, esos niños los rescata de una situación de calle, de indigencia y de hambre y de todo lo que tú quieras, los lleva a Chihuahua, que era el bastión villista, la ciudad del estado de Chihuahua, y los mete a la escuela. O sea, esa es una acción memorable para un tipo
que no fue ni a la escuela, o sea, que no acabó ni la primaria, que no sabía leer y que aprendió a leer en la prisión. Y dices, órale, qué padre, Pancho Villa, el humanista. Y después, en 1917, cuando Villa está en la etapa de la guerra de guerrillas, que ya sus fuerzas están totalmente disminuidas, que está lo del el ataque a Columbus, que los gringos vienen y lo buscan y que anda huyendo de todos, tanto de carrancistas como de los gringos. Llega a Jiménez, que es un municipio en Chihuahua. Ujú. Jiménez, bueno, ahora ya es más grande. A mí me tocó pasar por Jiménez hará como unos 2 años y ya es una ciudad. En aquel tiempo pues llega Francisco Villa ya a Jiménez y ahora sí que la avanzada de Francisco Villa llega y arrasa con el pueblo, requisa de recursos, de carne, de animales, de dinero. Y cuando llega Francisco Villa, una señora llega y aborda a Francisco Villa y le dice, oiga, es que sus soldados tienen preso a mi marido. Dice, mi marido es el recaudador de rentas de aquí, del pueblo, y ellos dicen que es carrancista, y pues no, o sea, él trabaja para el gobierno, pero pues trabaja y me mantiene a mí y a mis hijas, entonces por favor no lo mate. Y les dice Francisco Villa a uno de sus lugartenientes que se llamaba Baudelio Uribe, que le apodaron el Mocha Orejas, porque hay una anécdota ahí donde cuando Francisco Villa pelea contra Pascual Orozco a finales de 1911, principios del 12, los orozquistas, que después se les llama colorados, eran del mismo ejército de Francisco Villa. Entonces, este tipo, Baudelio, colorado que caía, le cortaban la oreja. Y la próxima vez que cayera ya sabían que había vuelto a traicionar. O sea, te corto la oreja y te dejo ir, pero si después te vuelvo a encontrar, pues ahora sí te voy a ejecutar. Bueno, entonces le dice a Baudelio, pues liberen al señor. Y le dice a Baudelio, pues no, ya, demasiado tarde, Ya marchó. Ya se fue. Cuando escucha a la señora, de hecho ese pasaje está en una de las películas más chafas que han hecho de Pancho Villa, porque han hecho 1000 películas. Un chorro. Y muchas son chafas. Pues qué tan chafas que el actor principal es Antonio Banderas y que pues nada que ver con Pancho Villa. Entonces, esa escena la recrean en la película. Cuando la señora escucha pues que ya mataron al marido, pues se va contra Francisco Villa y asesino. Y Francisco Villa en ese momento saca su pistola y asesina a la señora. Y después, en un ataque de cólera, dice, pues maten a todas. Y en el panteón mátenlas a todas. Y se le atribuye una ejecución masiva de cerca de 70 mujeres. Pues sí. Y dices, bueno, si tú analizas al personaje, dices, lo que te llama la atención es cómo eras capaz de recoger niños y mandarlos a Chihuahua y darles educación, darles ropa, darles comida. Y en otro ataque de ira y de cólera, asesinas mujeres. Esa parte es la que te intriga a querer saber más. Cuando tú lo analizas desde ese punto de vista, no te quedas ni con lo que dice acá mi amigo, ni con lo que te dice cualquier otro escritor que te hable puras flores de Francisco Villa. Correcto. Fíjate que tenía un profesor en la preparatoria que pues él era de profesión historiador, lógicamente, por las asignaturas que nos daba. Era muy fanático de las conspiraciones y de la historia oculta, por así decirlo. Eso. Entonces, él siempre tiene una frase que no sé si este vivo maestro, el historiador, él decía, no me crean a mí, créanle los libros, lean todos los libros que puedan. Claro. Decía, y no nomás estos, si hay demás, lean de todos y agarren su conclusión. Y él siendo profe y de la SEP, de lo que tú quieras, decía, esta no es la historia oficial, hay más historia detrás. A mí me daba un chorro de curiosidad. Y él decía algo de Pancho Villa, decía, no, Pancho Villa era tan inteligente que incluso lo quisieron reclutar para las guerrillas en Alemania. ¿No has escuchado tú algo de eso? Y yo me quedé así de que, chis. Dije, es tanto, se me hace que está medio fumado. Eso ya está más desfasado de las épocas, ¿no? Porque todas las guerrillas en Alemania eran como por los 40. ¿no? Hay un tema, es lo que te digo, que hay tantas historias y tantas
teorías alrededor del villismo y de Francisco Villa en particular. En 1914 se desata la Primera Guerra Mundial en Europa, donde Alemania le declara la guerra al continente europeo prácticamente. Y Alemania lo que siempre temió fue pues que Estados Unidos tomara parte en la Primera Guerra Mundial, porque todos sabemos pues que Estados Unidos siempre va y se mete donde no le llaman. No le llaman, ¿no? Entonces, en ese tiempo, Estados Unidos ya era una potencia en la cuestión de la fabricación de armas, y Alemania decía, bueno, si los gringos se meten, tengo un frente abierto en Europa y luego todavía los gringos. Y hay material bibliográfico y hay documentos que dicen que, por ejemplo, en 1914 los alemanes le propusieron al gobierno, ¿sabes qué? Al gobierno mexicano, te voy a armar hasta los dientes, pero déjame entrar para llegar. Entonces, hay muchas fuentes bibliográficas que te hablan de una conspiración de los alemanes para atacar a Estados Unidos y valiéndose mucho de Francisco Villa. De hecho, cuando Francisco Villa está en la cumbre de su poderío militar, consideran en algún momento la opción de comprar un submarino alemán, que te sonaría totalmente descabellado. Sí, claro. Pero sí, o sea, hay evidencia de que quiso comprar un submarino y pregunta cuántos torpedos tira y o sea, como si fuera a hacer la guerra en el mar, ¿no? Dentro de su desconocimiento, o sea, también su visión. Y en 1916, cuando Francisco Villa en marzo del 16 ataca Columbus, un pueblito ahí pasando Palomas, Chihuahua, que está chiquititito, mucho más grande San Juan del Río que Columbus, se considera también la opción, se llega a considerar la teoría de que el espionaje alemán influyó y metió mano con Villa para que fuera y atacara a los gringos, con la finalidad de que los gringos se desplegaran en México y los espías alemanes vieran sus tácticas militares, sus tácticas de combate, su fuerza aérea, porque la primera ocasión en la que los soldados, el ejército americano emplea aviones, fíjate nomás, es contra Pancho Villa. En marzo de 1916, cuando Francisco Villa invade Columbus, una semana después entran los gringos acá a buscarlo y traen aviones y traen jeeps y traen caballos y traen apaches también que vivían allá y decían, pues los apaches conocen. Pues sí, pero conocen allá. O sea, no conocen de este lado, ¿no? De ahí surgen una de las estrategias de fuga más como llamativas, ¿no? Me parece que cuando le cambian de lugar la posición de las cerraduras a los caballos para que se vayan, piense que van a un lado y van para otro. Esa nos la contaron creo que en la primaria, ¿no? Sí, exacto. Bueno, a mí me la contaron en la federal y te quedas y te la crees, ¿no? Y dices, su mecha, ¿qué tal listo era cambiar la herradura a los caballos? O sea, imagínate que el caballo camine con la herradura al revés, pero ya avanzaste 1 kilómetro y era para el otro lado, ¿no? Pero ganaste minutos. Me imagino que si le dices, oiga, profe, ¿y cómo le iba a hacer el caballo? No, pues es que eran caballos, maravillosos, no sé, o sea, todas esas cosas que te digo que se cuentan alrededor de un hombre que a veces son muy fantasiosas o muy extraordinarias, como que dices, pues no la puedo creer, pero a la vez hay cosas en las cuales dices, pues cómo era tan inteligente, como cuando en 1911 toma Ciudad Juárez, el pasaje del tren de Troya que le llama, haciendo alusión al caballo de Troya de las novelas de Homero. Toma un tren que va rumbo al sur a Chihuahua, lo toma en una estación que se llama El Saúz y lo regresa cargado de caballos y con gente adentro, haciendo, amenazando al conductor, y cada estación decía, pues ya pasó el tren y ya pasó el tren hasta que llega a Juárez y no dispara un balazo para bajar, para meter a todos sus soldados en Juárez y se rinde la plaza. O sea, ideas como esas que dices, o sea, como un tipo que salió de una ranchería aquí en San Juan, tuvo el ingenio, la destreza mental y la habilidad para idear una estrategia de ese tipo. En Estados Unidos, los que lo combaten en 1916, en 1912, en 1913 le dicen el Napoleón mexicano, o sea, nada más así a un sanjuanero, ¿no? Fíjate, hay otro mito que rodea el personaje, es exactamente con el cerebro, la estrategia, por qué le funcionaba
pues de esa manera, o por qué sin estar letrados y tener conocimiento, incluso se dice que aprendió a leer ya de adulto, ¿no? O sea, era un analfabeta en la extensión de la palabra, pero tenía una agilidad mental o una destreza para hacer maldades, luego dice por ahí la raza. Ahí entra el mito de la cabeza, ¿no? Después de su deceso entran dos historias que yo me sé, te las cuento. La primera es de que, lógicamente, para poder llegar a todo el país con la noticia de la muerte de Pancho Villa, en algunos lugares existían, pues se busca, ¿no? Por X o por Y circunstancia, ya tenían, ahora sí que la facilidad de buscarlo, porque ya no era pues el personaje que se conocía, ya no tenía anuencia del gobierno, ya tenía por ahí pues una vida tranquila y sedentaria, por así decirlo. Entonces, unos dicen que le cortaron la cabeza para presentarla y cobrar una recompensa, que por eso se extravió la supuesta cabeza de Pancho Villa. La otra es de que el gobierno de Estados Unidos entró a México, exhumó el cadáver y se la llevó para hacerle unos estudios al cerebro, ¿no? La historia es delirante, o sea, nada, falta que digan que se lo llevaron los extraterrestres. Sí, ¿no? Llegó un ovni y luego por inmersión le quitó la cabeza. No, la historia de la cabeza es tan, a veces hasta tan fantasiosa, pero no carece de verdad. La teoría de que le quitaron la cabeza, cuando Villa muere en 1923, lo sepultan en Parral. Y por órdenes de un coronel de apellido Durazo, manda a los soldados y un día borracho los soldados van, profanan el cadáver y le cortan la cabeza, efectivamente, y se la entregan en una caja al coronel Durazo. Y el coronel Durazo, dicen las leyendas y las historias, que te digo que el villismo nunca va a estar exento de esas historias, que la tenía debajo de su cama. Entonces llega un momento en el que le dicen, oiga, pues no, o sea, no sé, me imagino que le dicen, pues no le vaya a pasar algo. Para que le diera ideas, ¿no? Que tuviera exactamente. Entonces él se lleva la cabeza y en un rancho allí en Chihuahua, que era propiedad de él, que se llama Salaíces, en Chihuahua, va y entierra la cabeza. Y la cabeza está enterrada en algún lugar de ese rancho. Pero Salaíces, no hay un origen concreto real que se sepa que allí está. Esa es lo que vamos a hacer. No, la cabeza sí está ahí, pero no sabemos dónde, porque el hombre se muere después. O sea, el hombre entierra la cabeza, probablemente le dijo a alguien dónde y probablemente ese alguien la sacó y de ahí pudiera darse pie a la teoría de la conspiración y a la historia de que los gringos se la llevaron. O a lo mejor la cabeza está enterrada ahí. Me imagino que tú debes haber escuchado de una sociedad de los Estados Unidos, una sociedad, ya ves que Estados Unidos casi no tiene sociedades secretas. No, casi no tiene sectas. Y cuando quiere hacer una película se inventa una sociedad secreta. Sí, claro. Así le hacen ahora. Había una sociedad secreta que se llamaba Skull and Bones, que era en inglés Skull es cráneos y Bones es huesos, en la Universidad de Yale, si mal no recuerdo. En esa sociedad secreta ha habido muchísimos personajes gringos conocidos como el papá de George Bush, presidentes y todo, que supuestamente se llevaron la cabeza para estudiarla, ver la forma del cráneo y ver todo eso y tratar de dar una explicación de la destreza y la agilidad mental que tenía Francisco Villa. Yo en realidad no lo creo, ¿verdad? Pero de lo que sí hay evidencia histórica y documental es de que la cabeza se la cortan unos soldados, se la entregan al coronel Durazo. El coronel Durazo la conserva un tiempo en su casa y después se la lleva a su rancho en Salaíces, en Chihuahua, que tenemos aquí gente de Chihuahua. Saludos a la gente de Chihuahua. Por ahí la entierra. Ve, tú vas a ver si después llegaron los americanos y se la llevaron, ¿verdad? O se la compraron. Es lo que te digo, o sea, hay tantos mitos, tantas historias. Podríamos estar hablando todo un día, toda una semana y tantos autores que han dedicado su vida completa a estudiarlo, sacar fuentes de aquí, sacar fuentes de allá. ¿Qué otro mito te iba por ahí a preguntar acerca de Pancho Villa? ¿Cuántas mujeres tuvo? Como 500, dicen. No, me imagino que... Oficiales 24. Raidesel dice que son como 300 mujeres también. O sea, nada más. Como si pudieras tener tantas mujeres, ¿no? No tomaba alcohol, era fanático de la malteada de fresa. No tomaba alcohol. Bueno, eso también está documentado plenamente que no tomaba alcohol. Pero fíjate cómo lo hacen, cómo los
digamos que los detractores del villismo, yendo al tema de ese libro en particular que comentabas, cómo lo catalogan, porque Francisco Villa, o sea, está por demás probado y comprobado que era abstemio. Y hay partes donde le dicen una cerveza y dicen las cervezas, con perdón de la palabra, la cerveza se va a meados, decía, ¿no? Se va al Paso y tomaba malteadas de fresa, que es lo que dicen, que yo creo que tendríamos que ver si en realidad eran de fresa, ¿no? Y te van a decir, ¿y por qué eran de fresa? ¿Y qué tal que no eran de fresa? ¿A poco parece entonces que existen las malteadas de fresa? Yo me he preguntado. Entonces, hay un momento cuando Francisco Villa se rinde en 1920, del 20 al 22, llegaron miles de periodistas a Canutillo. No sé si tú conozcas la hacienda, yo tuve la oportunidad de conocerla hace muchos años. Nunca he ido, pero me sé parte de su historia, que se la regaló prácticamente el gobierno para que se vaya y ya se quede ahí, se porte bien, le perdonan, lo absuelvan de sus pecados, te damos estas tierras, ponte a trabajar como un campesino, ahí te quedas y... De hecho, el proyecto de Canutillo es un proyecto súper interesante porque desarrolla todo lo que Villa plasmaba en su programa social de una colonia militar agrícola, de implementar maquinaria, de repartir la tierra, todo lo que la revolución desde el principio planteaba. Cuando se va él, llegan miles de periodistas, un día sí y otro también a hacerle entrevistas. Y en una de esas entrevistas, un periodista de nombre Regino Hernández Yergo va y le dice, oiga, sí es cierto que es abstemio. Le dice, sí, dice, pero ahorita tomo anís. Si tú lo sabes, el anís es una especie de digestivo que te asienta el estómago. Un porque vino él tenía dulce, por así decirlo, que nada más se toma como en copitas. Tenía estreñimiento crónico y tenía problemas de digestivos. Y no, pues dice, no, es que Pancho Villa no es cierto, pues era bien borracho. No sabremos si no era borracho o si era borracho, pero se quedan los testimonios de que pues era abstemio, ¿no? Eso es lo que en la mayoría de los autores que yo he leído se maneja. Que es lo que mencionan. Algunos han dicho, mencionando autores, que Pancho Villa es el resultado de el marketing, todavía sin el término, porque es el primer mexicano, no sé, que tiene un contrato con Estados Unidos cuando grabaron una película precisamente para los de Estados Unidos. Fue las lo de batallas, la Mutual Film, no, en 1912 él llega a un acuerdo con la compañía cinematográfica Mutual Film para que grabaran las batallas y luego después hicieron una película, y a cambio de él permitirle, les dice, pues me dan el 50% de las regalías para armar y uniformar al ejército. Sí, al final de cuentas la Mutual Film también dice, no, pues sabes que no, porque la compañía dice, bueno, que sean las batallas cuando yo pueda ver, cuando haya luz del día. Y pues Pancho Villa, la característica y el éxito de los ataques villistas eran ataques nocturnos, repentinos, en los cuales la caballería de la División del Norte hacía estragos en los enemigos, ¿no? Al modo vikingo, vámonos así a lo que van. Sí. Y de repente... oye, pues hay tanto que la verdad hay un chorro de información que luego pues me gustaría que la gente dentro del video nos preguntara, y esta fuera pues la primer parte de muchas cosas que tú sabes, que muchas cosas se pueden compartir. Si hay personas que tengan dudas, si hay personas que sepan otro mito que a lo mejor ahorita se nos acaba de pasar, que nos lo pregunten. Si hay alguien que conozca a alguien que su abuelo, porque todos tenemos a alguien que tuvo un abuelo que fue de los Dorados. Y que fue primo de Pancho Villa. Y que fue compadre de Pancho Villa. Sí. Y todo, nuestro abuelo fue Felipe Ángeles, ¿cómo se llama uno de sus fieles seguidores? Felipe Ángeles. Fierro, ¿no? Rodolfo Fierro, el carnicero del Fuerte Sinaloa. Ese mero. Y que precisamente dentro de las cosas que menciona este autor, dice que todos... todos los cercanos... Fierro ahí lo acaba. Sí, todos los que estaban cercanos, dice, no, todos los que estaban cercanos a Pancho Villa, así como Ángeles, como Fierro, dice, eran sádicos, eran unos locos, eran unos dementes que destazaban gente y así. Sí, no, a Villa lo acaba y a Rodolfo Fierro lo sataniza horrible. que ahí pudiéramos decir que no está exento de verdad, porque Rodolfo Fierro es de los más leales de Francisco Villa, de sus oficiales más leales, pero además, sin duda alguna, puede ser el más cruel de todos. De hecho, le decían el carnicero. Hay una anécdota de Rodolfo Fierro que le llaman, de hecho, a raíz de pasajes de la Revolución y de muchos villistas, hay miles de películas y hay miles de libros. Hay una película que se llama La Fiesta de las Balas, que hacen alusión a Rodolfo Fierro, que Rodolfo Fierro llega un día en el que la famosa ley fuga, pero masiva, de que estaba sentado y corran todos y por diversión
se pone a dispararles a todos como el tiro al blanco, ¿no? Y mientras él estaba extasiado pues sí, emocionado, ¿no? Por estar matando a tanta gente que iba corriendo. Como las películas, ¿no? De esas también que dices tú, de que traen el clásico revólver, le mete una bala y pues, vamos a jugar a ver a quién le toca. Ajá, ¿no? La ruleta rusa, ¿no? Ándale, Simón. De hecho, la muerte de Rodolfo Fierro es de lo más absurdo y de lo más te da risa y además, o sea, es de lo más ridículo que te puedas imaginar. Van ya cuando en finales del 15, cuando la División del Norte está prácticamente destrozada, llegan a Chihuahua y en una laguna, me parece que es en Casas Grandes, de hecho la laguna se llama al día de hoy Laguna Rodolfo Fierro. Pasan la laguna, cuando llegan al pie de la laguna dice, pues vamos a cruzar. Y le dicen, no, oiga, pues dele la vuelta. Y dice, no, yo cruzo porque cruzo y se va. Entonces se empieza a hundir el caballo. Y la anécdota te la cuentan los libros que yo he leído. Sale, o sea, alcanza a salir y sale riéndose. Y después le dicen, pues ya ves, se va a hundir. No, sí paso. Pasa y ya se hunde y ya no sale. Y muere ahogado. O sea, cae el caballo y cae arriba de él el caballo y él no puede salir. Entonces hay quien dice no sale, se hunde el caballo porque llevaba las bolsas, las alforjas que les llamaban repletas de monedas de oro y al final no sale y se ahoga en la laguna. De hecho la laguna se llama Laguna Rodolfo Fierro. Cuando le dicen a Francisco Villa, o sea, Francisco Villa dice, que mi compadre pues, que iba borracho, que no, pues sabe qué es que pues, le dieron ganas de cruzar y cruzó por así cruzó y dice, pues bueno, ya ni modo. Y mandan a un buzo japonés a que rescate a Rodolfo Fierro y lo rescatan, o sea, se ahoga en la laguna. Te digo, la laguna se llama así en nombre de él, pero o sea, dices, o sea, es tan ridícula la muerte porque pero es tan ridícula, pero dices, pero es propia de un personaje como Fierro. Tendrías que leer la biografía de Fierro para darte cuenta de que pues el tipo no estaba exento porque cada uno de todos ellos a lo mejor vieron tantas cosas que también ya su mente pues divagaba, ¿no? Sí, hay una de las famosas preguntas que te hacen contrastar, a ver, ¿tú de qué team eres? Muchas personas dicen, no, yo team Zapata y team Pancho Villa. Mira, bueno, pudiera decirte que soy team Pancho Villa, pero no podemos dejar de lado el contenido social de la lucha de Emiliano Zapata. De hecho, Zapata, al día de hoy, si hiciéramos una comparativa, podemos decir que los ideales zapatistas están más vivos que los ideales villistas, creo yo. Me van a criticar. No, lo que es lo agrario. Me van a criticar todos los villómanos. Yo trato de ser ¿Cómo dice lo más congruente posible. Dice los qué? Los filovillistas. Los filovillistas, o sea, los filósofos del villismo, ¿verdad? Los amantes del villismo. Pero ¿sabes? Me pudiera contradecir en esto porque cuando Villa se pacifica y se va a Canutillo pone en marcha un proyecto social interesante. O sea, las colonias agrícolas militares, él importa maquinaria a Estados Unidos y echa a andar todo un proyecto agrícola en Canutillo, en el cual lo que se produce se consume ahí, se le paga bien a los maestros. Siempre dijo Villa, yo prefiero pagarle a un maestro que a un general. Funda una escuela, funda una colonia militar en Canutillo prácticamente. Son 3 años en los cuales él pone en práctica todos los ideales. Lamentablemente Zapata no los pone porque a Zapata lo matan en 1919, pero el ideal zapatista sigue vivo al día de hoy. Pues, por ejemplo, la figura de Zapata en el sur, pues es... Sí, no, claro, las reformas que se han hecho en favor de las personas del campo, ¿no? Fíjate, en cuanto a la historia, hay personas que también dicen, la verdad, los libros que no son de los oficiales, la mera verdad es que Zapata no quería a Pancho Villa porque dice que estaba bien loco. Pero al final de cuentas Villa y Zapata convergen en México en 1915. Y que dice la historia que nosotros conocemos en los libros oficiales que Pancho Villa llora la muerte de Madero, ¿no? Sí. Como una persona que él quería mucho. Y la historia que dicen por ahí que no es lo oficial, dicen que Madero en realidad nunca lo apreció ni lo quiso como amigo, que solamente lo utilizaba para el fin político al que él quería llegar. Entonces... hay perspectivas, hay mucha información, sí, pero yo pienso que ya también cada uno saca sus conclusiones. Muchas vertientes que se pueden analizar, porque a final de cuentas, en la División del Norte, en las batallas importantes en La Laguna, en Torreón en 1913, en marzo del 13, y en Zacatecas, un colaborador militar importantísimo con Francisco Villa, Raúl Madero, es un hermano de Francisco Madero. Y cuando va a Huerta a fusilar a Pancho Villa en 1912,
quien lo rescata es también Madero. O sea, no pudiéramos decir que lo quería usar porque se puede decir porque cuando apresan a Francisco Villa, él le manda cartas y Madero nunca intercede para que lo liberen. Se tiene que escapar de la cárcel. Pero hay otros pasajes en los cuales y hay otras etapas en las cuales pues es evidente que Villa y Madero tenían afinidad. Así es. Es cuestión de autores y perspectivas. Así es. Mi estimado Antonio, pues agradecerte toda esta información. Yo estoy seguro que la gente que está viendo pues este podcast están completamente fascinados y van a pedir otra visita otra vez tuya. A lo mejor ahora sí con preguntas más específicas. Ahorita andamos divagando entre tanto mar de conocimiento, pero para darles pues un pequeño de acervo a todos, más que nada pues de ti, agradecerte por tu tiempo. Un saludo a quien le quieras mandar. No, pues agradecerte a ti, más que nada por la invitación. Para mí es un gusto siempre colaborar cuando hay oportunidad. Sí quisiera mandarle un saludo muy especial al profesor Esbardo, que tú también lo conoces. Él me ha invitado bastantes ocasiones al Museo Francisco Villa. Él está como encargado director del Museo Francisco Villa y hemos colaborado con él. Es una persona muy profesional, yo lo aprecio bastante y le agradezco también mucho a él el espacio que me ha dado. Aprecia mucho aquí a San Juan del Río y ha hecho una labor muy activa para que la historia de San Juan del Río, no solo del villismo, porque si nos metemos en cuestión de la historia como tal de San Juan del Río es riquísima, es de los municipios con las historias más ricas de todo el estado. Pues sí, en base a todo su tiempo desde su colonización, su fundación oficial y todo. Sí. Y a las personas a lo mejor que es el primer episodio que están viendo, en los 2 episodios pasados, que son los primeros que llevamos hasta ahorita, precisamente hemos hablado algo de lo que el profesor por ahí nos ha compartido. La verdad es que yo pienso que ha hecho un trabajo, a lo mejor quienes los sanjuaneros nos hemos involucrado tanto, ¿no? Pero yo te veo a ti. Entonces yo pienso que vas por buen camino, no te despegues del profe y estoy ahora sí que 100% seguro que muchos te van por ahí. No, siempre he tenido yo una buena relación con él, no de ahora, de hace muchos años. Cuando yo empecé con la cuestión de adentrar mucho en el villismo, 2 o 3 veces tuvimos debates porque no necesariamente siempre vamos a coincidir y eso es lo padre. Nada. O sea, por eso me gusta hablar con él porque no necesariamente tenemos que coincidir. Por eso es el diálogo, o sea, tu punto de vista, lo que yo sé y no todo es un dogma, ¿no? Así es, y sí, de aquí un saludo para el profe Esbardo, que va a andar activo en estos días por lo del eclipse que va a haber aquí en San Juan. Hay que darle difusión, darle mucha difusión. Ahí vamos a andar grabando. San Juan del Río es un municipio riquísimo en cultura, en turismo. Actualmente se ha dado mucha difusión y eso a mí me da mucho gusto. Yo también donde quiera que tengo la oportunidad hago hincapié en eso y el profe Esbardo va a andar muy involucrado ahora con lo del eclipse. Me parece que los días previos al evento va a haber conferencias, pláticas, todo eso y pues ahí andaremos aportando nuestro granito de arena si es requerido y si no pues a estar ahí a la orden siempre, pero sí un saludo muy afectuoso al profe Esbardo. Le mandamos un saludo a través del tiempo, la distancia, mis estimados amigos, pues gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerden, yo soy Tito Herbert, la raza me conoce como el Tito Man, porque aquí pensamos que siempre hay una persona con un buen tema para conversar. Gracias.